Pueden sentarse. Una vez más, bienvenidos a todos los que nos ven a través de YouTube y a través de Facebook y a todos los que están aquí con nosotros. Para los que no estuvieron ayer, anoche empezamos nuestros 10 días de oración. 10 días en el aposento alto. Ya los libros se fueron. Llegaron 10 libros y se fueron, pero vienen 10 más por ahí. Así que los que aún desean el libro, que no lo tienen, llegaron. Okay. Eso fue un ánimo y luego no. Pero no se preocupen, mañana lo van a tener los que aún no le han llegado. Este es el libro que estamos leyendo, estudiando durante estos 10 días. El año pasado tuvimos 40 días de oración. Este año estamos trabajando con este proyecto, este libro de 10 días de oración, tomando como ejemplo la acción de los apóstoles 40 días o unos días después de que Cristo Jesús resucitar y ascender al cielo. Dijimos anoche que Cristo les pidió que antes de predicar el evangelio en Jerusalén y hasta los confines de la tierra, debían de recibir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y anoche llegamos a la conclusión de que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no vale talento, no vale dinero, no vale fama, no vale templos, no valen estrategias ni programas, no vale absolutamente nada. Ni conocimiento, ni experiencia, ni absolutamente nada. Podemos decir yo pertenezco a X denominación, yo soy religioso. Nada, sin el Espíritu somos como un ejército de cadáveres muertos, estamos sin vida. Dijimos que la oración, que es el aliento del alma, es el latido, ¿verdad? Que le dio fortaleza al ministerio de los apóstoles y es lo que nos da fortaleza a nosotros en este tiempo. Sin la oración, sin el Espíritu Santo, el latido de esta iglesia se detiene. Y cuando el latido del corazón se detiene, ¿qué pasa? Hay muerte. Muerte. Entonces hay dos tipos de muerte. Está la muerte física y la muerte espiritual. Y hay otro tipo de muerte. Sí. Y de eso quizás vamos a hablar durante los 10 días. Pero en esta noche vamos a hablar de algo muy importante. Si usted leyó, acuérdense que yo le pido que cada día lee la porción que corresponde para ese día, pero aquí no vamos a leer ni a detallar cada punto, es solo un repaso y vamos a agregar otras cosas. Pero el estudio y la lectura del material de cada día es muy importante. Para que podamos entender la secuencia con la que el autor nos quiere llevar durante estos 10 días. Y en esta noche vamos a hablar de dos cosas, de la fe y de cómo debemos controlar nuestra vida ante las crisis que se nos presentan. Si usted tiene su libro en sus manos, vamos en la página número 20. Yo voy a leer ese párrafo. Del día número 2, me voy a enfocar en ese primer párrafo. Hay muchas cosas que yo aquí subrayé, pero esta noche no vamos a tener tiempo para estudiarla toda. Así que yo espero, esto es como el folleto. En el folleto, si usted no lo estudia durante la semana, recibe muy poco en los 30 o 25 minutos los sábados en la mañana. El plato fuerte durante la semana, el sábado en la mañana, un repaso que da el profesor y una mezcla de observaciones y preguntas de todo el grupo de estudiantes. Entonces, no es mucho lo que se hace. Hay muchas personas que no estudian durante la semana o estudian el día sábado, domingo y lunes
y luego quieren rellenarse el sábado de la mañana y así no podemos nutrirnos espiritualmente como debe de ser, como Dios quisiera. Entonces es lo mismo. Miren lo que dice este párrafo. El primero, en la página 20, ¿lo tienen? Muy bien. Antes de Pentecostés, los discípulos eran dramáticamente diferentes de los discípulos después de Pentecostés. Eran dramáticamente diferentes. No era que más o menos, así ligeramente, había un cambio radical que se notaba. Antes de Pentecostés, su fe naciente a menudo titubeaba. Cuando usted y yo titubeamos en nuestro caminar cristiano, es porque nuestra fe es una fe naciente, es frágil. No tiene un buen fundamento, una raíz fuerte. Y ustedes saben, anoche hablamos que cuando construimos, si no estamos construyendo sobre la roca, cuando vengan los vientos, la tormenta, ¿qué va a pasar con la casa? Sí. Entonces, yo hablo mucho aquí de que tenemos que analizarnos constantemente, toda la semana, todos los meses, todos los años, para ver en qué estamos fallando, porque si no estamos conscientes de nuestros errores, nunca vamos a cambiar. ¿Por qué hay personas que nunca cambian? Bueno, porque no reconocen que están en un error y al no reconocerlo no pueden cambiar. El primer paso para un cambio es reconocer, ¿verdad? Y así sucede con nosotros. Sucede para una persona adicta al alcohol, un alcohólico, una persona adicta a las drogas. Tiene que primero reconocer que tiene un problema y luego empiezan las estrategias externas a ayudar a esa persona a salir del problema. Así también es lo espiritual. Por eso está Dios dispuesto a ayudarnos a salir del error en el que estamos. Ya no necesariamente hablando de doctrina, porque se supone que como adventistas del séptimo día tenemos 28 creencias y hay muy pocas personas que dudan de la veracidad de esas creencias. El problema no son las creencias, el problema son esos pequeños detalles que van y vienen, como el orgullo, la mentira, el egoísmo, la envidia, los celos, el enojo, la división, etcétera, etcétera. Esas pequeñas cositas, ¿verdad? Que no son tan pequeñas. ¿Qué es lo que afecta? ¿Qué es lo que hace daño? Y es lo que mata. No podemos decir, bueno, como yo estoy claro en las doctrinas, se me puede zafar de vez en cuando esto que yo acabo de mencionar. Y no podemos justificar esta conducta pecaminosa queriéndonos, no podemos justificar eso con la excusa de que conocemos la verdad. O que tenemos las creencias bíblicas todas, a diferencia de las demás iglesias. Nosotros sí tenemos la creencia, que eso lo hablamos anoche. Debemos de aceptar las creencias, las doctrinas, pero debemos de modificar nuestros caracteres para que sean semejantes de Cristo. Si bien es cierto que Jesús no vino a cambiar la ley, pero su comportamiento con su prójimo era excelente. Y así debemos ser nosotros. Entonces dice, su fe naciente a menudo titubeaba. Después de Pentecostés, era una roca sólida. La fe de ellos, ¿cómo era? Como una roca sólida. Los únicos que tienen una fe como una roca sólida son los que están edificando su vida, su corazón sobre la roca. Entonces uno dice, pero ¿qué fue lo que marcó la diferencia entre ese cambio tan dramático entre ese antes y después de Pentecostés? El derramamiento del Espíritu Santo. Mírenlo como dice aquí. El derramamiento del Espíritu Santo fortaleció a los discípulos para enfrentar la oposición que vendría al proclamar el amor y la gracia de Dios. Temblando de miedo en el patio del sumo sacerdote al momento del arresto de Jesús, Pedro lo negó cobardemente, diciendo no lo conozco.
Mateo 26, 72. Su fe frágil era débil y vacilante. Pero ahora escuchamos a un Pedro como cambiado, que proclama poderosamente la evidencia del Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías. Compare la negación de Pedro en el patio con su respuesta después de Pentecostés, cuando las autoridades judías trataron de acallar su voz. Audazmente declaró: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué diferencia de ese Pedro, No, yo no lo conozco. Lo que yo he visto y eso lo voy a decir y punto. Lo que hace la diferencia en una persona es el Espíritu Santo. Judas pudo haber recibido el Espíritu Santo y convertirse de un traidor a un misionero vencedor en el nombre de Jesús. Un grupo aquí en la humanidad, en esta tierra, va a terminar o como Pedro, venciendo a pesar del error, o como Judas, derrotado por encima del error. Son dobles derrotas. Los que se van a salvar, todos van a cometer errores, pero lo que le permite acceso al cielo es que se levantaron en el nombre de Jesús. El problema no es caer, es no levantarse. Repito, el problema no es caer, porque a veces pensamos que el problema es caer y queremos pisotear a la persona ya que está en el suelo. Caíste. Eso, ya, quédate ahí ya porque ya caíste. Y juzgamos y criticamos y... No, si la persona cae así como yo caí, la motivación es a levantarla en el nombre de Jesús. Porque lo que nos permite, o sea, el obstáculo para entrar en la presencia de Dios no es caer, sino no levantarse. Jesús precisamente murió en la cruz del Calvario para que a pesar de nuestros errores podamos recibir su sangre y ser limpios de todo pecado. Sigue diciendo, la presencia interna del Espíritu Santo en su plenitud fue lo que marcó la diferencia. Bien. Con sus propias fuerzas, Pedro no estaba a la altura de las... Miren, con sus propias fuerzas, Pedro no estaba a la altura de las ingeniosas estratagemas del enemigo. Si tú quieres luchar con tus fuerzas, ¿a qué se le llama fuerza? Bueno, tu conocimiento, tu experiencia, todo lo que hemos dicho al inicio. Conocimiento, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Dones, talentos, sabe cantar, sabe predicar, tiene 25, 30, 40 años en la iglesia. Si tú quieres combatir al enemigo con eso, sí, eso es como decir, ahí viene un ejército de 10,000 contra uno. Pero yo puedo, ¿verdad? Yo puedo. Si acaso le doy a uno. Es que no hay forma. Sin el Espíritu Santo estamos desnudos, como Adán y Eva. Encontrarse con todas las herramientas externas para combatir en este mundo sin el Espíritu Santo es como estar desnudo. Y el desnudo se termina escondiendo de Dios. Dice, con sus propias fuerzas, Pedro no estaba a la altura de las ingeniosas estratagemas del enemigo, pero con las fuerzas de Jesús estuvo más que capacitado para vivir una vida fortalecida por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo describe la habilitación producida por el Espíritu Santo de este modo, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su Espíritu. Fortalecido por el Espíritu, el Pedro lleno de fe era un hombre cambiado. Entonces el Espíritu Santo cambia al ser humano, ¿sí o no? Sí.
Los cambia radicalmente. Hay una necesidad urgente, la mayor necesidad. Hay un libro que se llama así, la mayor necesidad del adventismo, el Espíritu Santo. El autor dedica a hablar exclusivamente sobre esa necesidad. Es una necesidad porque necesitamos cumplir con la misión que se nos ha encomendado. Es una necesidad porque sin Él estamos perdiendo el tiempo. Es una necesidad porque sin el Espíritu Santo la palabra se convierte en inútil. Estudiamos anoche, ¿de acuerdo? Porque llega vacía. Lo que le da vida, lo que vivifica el corazón del recipiente, cuando yo estoy dando un estudio bíblico, cuando yo estoy hablando de Jesús, es el Espíritu Santo. Lo que motiva o convence al ser humano de pecado. Mi trabajo no es convencer, en el sentido de cambiar el corazón. Yo puedo convencer con ideas, con conceptos, ¿verdad? Comparar la idea de la persona con la mía y quizás convencerlo de que la mía tiene más sentido, más lógica, pero no convencerlo para que su corazón se transforme. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo trabajando a través de mí, entonces estoy trabajando solo y solo no voy a llegar a ningún lado. Y por último, es el Espíritu Santo necesario porque para que el Evangelio pueda tener un efecto en la vida de las personas, necesitamos predicarlo no solamente con palabras, sino con hechos. Yo creo que esas dos cosas, palabras y hechos. No hay que decir mucho o motivar mucho a la iglesia adventista a que predique, porque eso es lo que más hacemos. Especialmente desde los púlpitos. Campañas. Todas las iglesias tienen mínimo una campaña al año. Algunas tienen 6, 7 campañas. Multicampañas. Evangelismo por todos lados. Libros que no caben en las bibliotecas. Se está predicando el evangelio. Hay un toque que le falta al mensaje que estamos dando y son los hechos. Los apóstoles estaban unánimes. 4 cosas dijimos anoche, ¿se acuerdan? Estaban en los principios bíblicos, en la doctrina. Esa es la número 1. ¿Cuál es la siguiente? La comunión unos con otros, o sea, una unidad de ideas en propósito. ¿En la tercera cuál era? En el partimiento, queriendo decir, debemos de ayudarnos en cuanto a lo material, porque vivimos en un mundo material y tenemos necesidades físicas. No es solamente fortalecer a mi prójimo espiritualmente, si no tiene un techo, si no tiene agua, si no ha descansado y si no tiene pan, que son necesidades básicas, fundamentales, físicas del ser humano. Entonces estoy dando un mensaje incompleto. Se nos envía, no es solamente a preocuparnos por el bienestar espiritual, sino también físico de nuestro prójimo. Y en cuarto lugar, la oración. Esas 4 cosas estaban haciendo los apóstoles y se derramó el Espíritu Santo. Queriendo decir entonces que no hay que ser ni menos ni más. Tenemos que hacer esas 4 cosas de forma consistente y permanente. Y hablamos anoche de eso. Perseverancia. No es un asunto de un día, no es un asunto de un mes, es un asunto de perseverancia. Entonces nuestras acciones son fundamentales a la hora de testificar sobre la obra que Cristo Jesús está haciendo en nuestro corazón y cómo Cristo puede cambiar la vida del otro ser humano. Anoche estuvimos hablando, aparte de lo que he mencionado ya, de cómo reaccionar ante la crisis. Cómo reaccionar ante los problemas. Cuando yo pienso en eso,
Me llega a la mente el Génesis. Vamos allí. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículos 7 y 8. Hay un cambio no solamente en la manera de predicar, hubo un cambio no solamente en la manera de predicar de los apóstoles, sino un cambio en su personalidad. El carácter de Pedro cambió, el carácter de Juan cambió, el carácter de Santiago cambió, ¿sí o no? Eran llamados antes, ¿cómo? Especialmente Santiago y Juan. Sí. Hijos del trueno. Y luego vemos a un Juan, ¿cómo? Discípulo amado, manso y tierno. Solo Cristo puede producir ese cambio. El mismo Pablo de Tarso, sanguinario, perseguidor. Pedro quería defender el evangelio con la espada. Viene a tocar a Jesús, le me echó la oreja. Muy bien. Entonces el Espíritu Santo hace esa obra en el corazón de la persona. Va cambiando, va tocando, es un proceso y va tocando el corazón de la persona. Muy bien, en el libro de Génesis, el capítulo 4, versículo 7, el primero podríamos decir, que fue afectado por este asunto de descontrol cuando le sobreviene alguna emoción negativa, fue Caín. ¿Qué versículo dije? Sí. Y Dios está hablando aquí con Caín, ¿verdad? Y dice, si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Esta versión dice, acechándote. Con todo, ¿tú qué? Te enseñorearás o tú lo dominarás. La palabra, el pecado está ahí a la puerta. Si haces lo malo, el pecado está ahí a la puerta. Listo para dominarte, para utilizarte, para tomar control de ti. Pero si haces el bien, vas a recibir fortaleza para vencer lo malo con lo bueno. Así es como podemos vencer las tentaciones y vencer los conflictos y la crisis. Así es como podemos vencer. Efesios 4:26. Vamos a leer estos textos. Efesios 4. Léalo, Cristóbal, el 26 y el 27. Gracias. Airaos, pero no pequéis. Y habla de una acción al final del versículo. Dice, no te acuestes, ¿verdad? Que no se ponga el sol sobre tu enojo. En otras palabras, la Biblia está diciendo, sí, tú eres un ser humano y tienes derecho a sentirte de X o Y manera. Pero cuando dice, si te enojaste en la tarde, no dejes que llegue hasta el otro día. Sí. No dejes que se acueste el sol o no te acueste con el enojo. Es una acción. O sea, lo que la Biblia está diciendo, que al momento de la emoción llegar, debemos de contrarrestarla inmediatamente. O sea, la primera acción que debemos tomar cuando tenemos una emoción negativa, y ahora mismo la voy a poner aquí, lo primero que debemos de hacer es contrarrestar la emoción. Pero eso no es lo primero que hacemos. Lo primero que hacemos es ¿qué cosa? Ok. De forma práctica, ¿qué podemos hacer? ¿Qué regularmente se hace cuando llega esa emoción negativa, de frustración, de enojo, No, lo que mayormente el ser humano hace. Sí. Atacar a la persona que uno siente está provocando esa emoción en uno.
Miren cómo uno invierte sus energías, su fuerza en atacar a la otra persona o a uno mismo autoatacarse. La Biblia dice, no, cuando tú te enojes, que es normal, el problema no es que tú te enojes, el problema es que tú atacas al otro o te atacas a ti mismo y te echas al suelo, inmediatamente llega la emoción, tú tienes que contrarrestar la emoción negativa. Tienes que luchar contra ella para que pueda desaparecer, porque si no va a ser permanente en tu vida. Yo voy a poner un video, yo voy a decir a Joel que me lo vaya preparando allá arriba, que habla en varios minutos sobre el alcohol, el efecto del alcohol aquí. Se ha comprobado que ustedes saben que cuando se consume alcohol, pues nos nubla, ¿qué cosa? El razonamiento. Una emoción negativa descontrolada casi tiene el mismo efecto en nuestra mente a la hora de tomar una decisión. Entonces vamos a correr el video. Es que contiene el compuesto químico etanol, mejor conocido como alcohol etílico, que se obtiene de un proceso biológico de fermentación, específicamente de la fermentación alcohólica. Verán, todo líquido azucarado sufre de esta fermentación de manera espontánea, debido a la acción de las levaduras, que en ausencia del oxígeno destruyen la glucosa y otros azúcares produciendo dióxido de carbono y etanol. El etanol es una sustancia psicoactiva, lo cual significa que al introducirse al cuerpo afecta al sistema nervioso, lo cual afecta a una persona de varias formas, principalmente modificando su estado de ánimo, reduciendo su dolor y alterando su percepción. Pero, ¿cómo es que logra estos efectos? Cuando empiezas a beber, el alcohol viajará a tu estómago, en donde será absorbido por tu cuerpo. Una vez que comienza este proceso, tu cuerpo identifica el alcohol como una sustancia sin uso práctico o esencial para el funcionamiento del cuerpo, lo cual lo hace ver como un veneno. He aquí donde el hígado empieza a trabajar. Este absorbe toda la cantidad de alcohol que puede y lo empieza a descomponer en sustancias más sencillas de procesar, para que el resto de tu cuerpo se deshaga de ellas. He aquí por qué te dan esas ganas de orinar constantemente. Nuestros riñones se encargan de limpiar las sustancias peligrosas y desechos que flotan en la sangre. Para esto utilizan mucha agua, la cual es recuperada gracias a una hormona llamada ADH, que se encarga de que no nos deshidratemos, pero el alcohol interfiere con su efecto y provoca que perdamos más agua de lo normal a una velocidad mayor. Cuando el hígado y los riñones se quieren deshacer del alcohol en tu cuerpo, significa que ahora está en tu sangre, y si está en tu sangre, significa que ya viajó por todo tu sistema. Pero si eres una persona con más músculo que grasa, eso te ayuda a ser más resistente a embriagarte, debido a que un músculo contiene cierta cantidad de agua, lo cual hace que el alcohol se diluya. Sin embargo, no te confíes, ya que el consumo en exceso de bebidas alcohólicas altera tu metabolismo y aumenta la acumulación de la grasa. En tu cerebro, el alcohol hará que su actividad disminuya, ya que incrementa la actividad del neurotransmisor conocido como GABA. Este en situaciones normales se encarga de reducir la actividad neuronal y juega un papel importante cuando estamos estresados, puesto que las investigaciones sugieren que ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Gracias a GABA, el movimiento se vuelve lento y descoordinado, y al momento de hablar se nos arrastra la voz. Dependiendo del nivel de intoxicación, una persona pasará por los siguientes estados de ebriedad: euforia, emoción, confusión, casi inconsciente y por último, coma o muerte por intoxicación. Por eso, algunos se ponen felices, otros muy violentos, unos se quedan dormidos y otros son depresivos. Pero si sigues bebiendo, el alcohol hace que tus receptores NMDA dejen de funcionar. Estos son los que se encargan del aprendizaje y la memoria. Cuando estos dejan de hacer su función es cuando empiezas a ya no estar consciente de tus acciones y resulta en periodos de amnesia con alteración en la memoria. Y así, como si de repente hubieran apagado el cerebro, despiertas al siguiente día confundido y con recuerdos muy difusos de lo que pasó ayer, muy probablemente sintiéndote muy mal sanguíneo y por el cuerpo. El sistema nervioso central resulta afectado, provocando dificultades en el habla.
visión borrosa y pérdida de equilibrio. Y cuando una cantidad importante llega a los lóbulos frontales de nuestro cerebro, desaparece nuestra capacidad de razonamiento. Durante la adolescencia, el cerebro es muy activo. Muy bien, está bien, Joel. Las conexiones neuronales se forman cuando toma forma el cerebro adulto. Entonces, el alcohol, ¿escucharon ahí? Estolpece el razonamiento y con las funciones cerebrales, especialmente el lóbulo frontal, que tienen que ver con el regulamiento de las emociones. Por eso hay un exceso de euforia o de frustración o de enojo, etcétera, etcétera. Porque al no estar en nuestros cabales hay un descontrol. Hay una relación muy estrecha entre el efecto del alcohol, el alcohol, en nuestro cerebro y un descontrol de las emociones. Es decir, cuando una persona siente un nivel de tristeza aguda y profunda, su nivel de razonamiento lógico no está al 100%. Lo que quiero decirles es lo siguiente. El peor momento para tú desahogarte o tomar una decisión es cuando tú estás o muy enojado o muy triste. El peor momento. Noten que la resaca llega al otro día porque el que está borracho empieza a hacer las cosas y luego, ¿dónde yo estoy? Y se arrepiente de todo lo que dijo y todo lo que hizo. Así, el que se embriaga emocionalmente, luego de que hace la cosa, viene la resaca. Porque se arrepiente de lo que hizo. Ahora, están estas 5 emociones básicas. ¿No se ve? Sí, este color que elegí no fue el mejor. Bueno, aquí está enojo, frustración, miedo, tristeza y placer. El ser humano, y lo pueden buscar, podemos tomar un ejemplo de cada uno de estos en la Biblia. El ser humano ha cometido sus peores acciones y decisiones bajo el efecto de una de estas emociones negativas. Si usted y yo no analizamos, las peores decisiones que hemos tomado, las hemos tomado bajo los efectos de una de estas cosas. Hay muchas personas, muchos cristianos que han tomado decisiones, no porque Dios le hace un llamado a tomar esa decisión, sino porque está bajo los efectos de unas de estas emociones. Esto es muy común con los de afuera. Somos llamados a trabajar diferente. Somos llamados a, dice entonces que yo debo de acostarme con el enojo. No, debemos entonces de contrarrestar la emoción. Si la Biblia nos da permiso, porque dice airaos, pero no pequéis, queriendo decir que airarse no es pecado. Sentir frustración no es pecado, sentir miedo no es pecado, sentir tristeza no es pecado, sentir que vengan pensamientos de tentación no es pecado. El asunto es cómo vamos a lidiar con esas cosas. Somos llamados a contrarrestar la emoción inmediatamente llegue a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Que de paso no tenemos control de eso. Si alguien viene aquí y le dice, miren cómo usted puede controlar para que no lleguen emociones negativas a su mente, le están mintiendo. ¿Por qué yo no tengo control? Porque yo no tengo control de lo que otra persona puede hacer o decir. El que quiere vivir controlando a otro está embromado. Se va a pasar la vida esclavo de lo que la persona le van a decir y cómo la persona lo van a tratar. Ahora, tenemos hasta cierto punto un control de lo que recibimos.
porque dice la Biblia que dos que no son iguales no deberían de andar juntos, aunque muchas veces andan juntos. No lo dice solamente en el sentido de relación, sino en todos los sentidos. Si hay una persona que te hace sentir inferior, tú debes de alejarte, pero estar disponible cuando la persona necesita ayuda, porque somos llamados a ayudar y asistir a los demás. Pero no tenemos control de lo que nos tiran, pero sí de sacarlo de nuestro sistema. A eso somos llamados, a sacarlo de nuestro sistema. Si hay una tarea que debiéramos de empezar a hacer ya mismo esta noche, es esta. Yo identifico si una persona es inclinada a esto, porque así como el alcohólico que se emborracha y son violentos, hay otros que se vuelven payasos, hay otros que se vuelven en un estado de depresión y tristeza. Cada quien reacciona diferente. Lo mismo con nosotros, cada quien nos inclinamos hacia una cosa o la otra. Hay personas que fácil lo agarra la tristeza. Alguien, el exterior, dice algo negativo en persona, en las redes sociales, pues la persona va rápido aquí. Porque nuestro cerebro va a lo que reconoce, a lo que es común, la costumbre. Y rápido entra en un estado de depresión. Y empieza a maldecir a la otra persona, y luego de que se siente frustrado y empieza a criticar a la otra persona que habló mal, empieza entonces a atacarse a sí mismo, decir, sí, es verdad, es cierto, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer esto, yo no sé hablar en público, yo no puedo hacer aquello. Y uno mismo uno aumenta la emoción negativa. Nuestra tarea es buscar, con la ayuda del Espíritu Santo, un método inmediato para contrarrestar esas emociones que nos llegan. En otras palabras, como yo tiendo mucho a sentirme triste, yo voy a escribir un plan de lo que voy a hacer inmediatamente me llegue la emoción. Y lo escribo. Ok, déjame ver qué voy a hacer. Yo voy a cantar. ¿Qué? No voy a cantar. Lo escribo. Voy a pensar en un texto bíblico. Juan 3:16. Okay. Anotarlo y escribirlo y repetirlo y leerlo todos los días. Y que se nos mete en la mente y pedirle a Dios para que entonces cuando venga el compañero o el compañero de estudio o de trabajo y nos diga algo, rápido buscar en nuestra mente lo que hemos estado repitiendo y pidiéndole a Dios para que empiece a coger efecto en nosotros. Y nos vamos a encontrar contrarrestando la emoción. Y en vez de reaccionar con tristeza, con miedo, con frustración, con enojo, vamos a poner el plan que tenemos en nuestra mente en acción en vez de atacar a la persona o autodestruirme yo mismo. Ser un mejor cristiano es una meta. ¿Usted quiere un negocio? Debe proponérselo. ¿Quiere viajar a algún país de vacaciones? Debe proponérselo. ¿Quiere comprar una casa? Debe proponérselo. ¿Quiere comprar un auto? Debe proponérselo. Son metas que debemos de proponernos y alcanzar, si la queremos alcanzar. Así es el ser cristiano. El problema es que hay personas que piensan que el cristianismo va a llegar automáticamente de la noche a la mañana por arte de magia, haciendo lo mismo, sin un plan, sin una estrategia. Y como todo en la vida se alcanza con sacrificio, con esfuerzo y con dedicación, el ser un mejor cristiano también. O pensamos que las cosas del mundo se obtienen esforzándose, pero las cosas de Dios, eso llega así, algún día me llegará, algún día cambiaré, algún día seré mejor. Eso es como decir, algún día voy a tener un negocio propio y no hacer absolutamente nada. Ni ahorra ni siquiera $1 al mes. ¿Y cómo? ¿Y cómo? No es una meta, es un sueño. Hubieron 2 eventos que cambiaron mi vida en cuanto a emociones se refiere. 2 años. En el 2003
y el 2006. En el 2003 yo estaba trabajando yo estaba en la universidad, Atlanta Union College, en Lancaster. ¿Ah? Y cuando yo estudio me gusta también trabajar. El estudiante debe de trabajar también. Especialmente si se está quedando no. Pero yo siempre me quedaba en la universidad, en el dormitorio. Y trabajaba en la cafetería. Siempre me esforzaba por dar lo mejor de mí. Y cuando uno se esfuerza, los jefes ven a uno y a uno que mandan más. No es el que hace el trabajo así flojamente, es el que más responsable es el que más lleva, ¿verdad? A ese que le cogen el gusto ahí de y siempre. Pero siempre damos un 100% hasta que uno de esos días, ya finalizando el semestre, ustedes saben cómo se ponen esos semestres, finalizando, muchos exámenes, estaba súper mega requete cansado. Y el manager me pidió que limpiara la máquina, ese dishwasher de esa olla grande, no son los dishwashers de casa, una maquinaria grandísima donde uno mete allí todo. Él quería que la limpiara de arriba abajo. Eso fue un miércoles en la noche. Pues yo limpié todo lo que se veía, lo de adentro. Y dije, no, ya no puedo más, ya son las 10 de la noche, ya yo tengo que acostarme, mañana tengo examen. Pues limpié todo con la esperanza de que no se iba a dar cuenta. Llegó el jueves, el siguiente día no me tocaba trabajar, estaba más enfocado en la clase, en los papeleos. Fui a comer, escondiéndome de que no viera, si acaso, ¿verdad? Pues me ve y empieza a caminar hacia mí. Y yo en medio de un grupo de amigos de estudiantes. Yo dije, ay, Señor, que este hombre no me diga cosas delante de mis compañeros, porque no hay peor cosa que te regañe delante de la gente. Y así mismo fue. Sí. Anthony, Y yo, ¿qué? Y dejé de ir al trabajo. Es más, duré una semana sin ir a comer. Empecé a salir afuera a comprar, habiendo ya pagado el semestre completo por la comida. Y dije, no, ya se me está acabando el dinero, tengo que volver a la cafetería. Y regresé con la esperanza de que el hombre no estaba ahí, no estuviera ahí. Y ahí estaba. Anthony, ven acá. Y me dice, lo primero que me dice, lo recuerdo como ahora, Anthony, tú eres muy emocionado. Y eso fue como un balde de agua fría, porque cuando una persona te dice algo así como con, sí, como que no sé, tú eres muy emocional. Y no, yo lo agarré de todo lo que me dijo ese día, esa tarde. Eso fue lo que quedó grabado en mi vida y cambió mi vida. Rápido cliqué en mi mente, dije, es cierto. Yo soy muy emocional. ¿Por qué yo me desaparecí una semana? No tiene sentido. Entonces me empezó a decir, no, es que mira, disculpa, es que todo lo que uno hace lo debe hacer como para Dios, y un sermón. Y me gustó todo lo que dijo. Y me dijo, Andrés, tú eres el mejor que tenemos, vuelve. Yo, pero, pues, claro que sí. Y limpié todo de arriba abajo ese mismo día. Pero lo que me dijo, tú eres muy emocional. O sea, lo que te dije, no te lo dije para que tú te ofendieras ni lo tomes personal, sino para fortalecer tu mente. Y agarré eso ahí, pero no fue sino hasta el 2006. Desde el 2006 para acá, yo he pasado por muchas cosas. Pero hasta el día de hoy nunca he dejado que una emoción tome control de mis acciones ni mis palabras. Desde el 2006. No significa que mañana puede que falle en ese aspecto. Pero hasta el día de hoy, y yo he pasado por la de Caín, yo he pasado por muchas cosas, más de 10 años hace.
En el 2006 yo era director de jóvenes en la Salem. En esa generación que estaba encendida, los jóvenes allí en la Salem, eso era un grupo de más de 20, José. Bueno, director de jóvenes, y ese día recuerdo que estaban en una semana juvenil, diferentes jóvenes predicando. Y había un joven en la Salem que me tenía hasta aquí. Porque él cuando me saludaba me apretaba de una manera, un tipo fuerte, me apretaba de la mano de una manera que yo sentía que yo un día me la iba a tener que ir al hospital. Sí, yo sentía, escuchaba como que... Y yo le decía, pues esa semana yo no estaba de humor, Y la semana encima de la semana de oración, organizando a los jóvenes, yo estaba alterado. Pues la persona que predicó, yo recuerdo que fue Carolina, predicó esa noche. Predicó y saliendo, él me saluda y me aprieta la mano así, pero yo como nunca. Déjame ver. Sí, en la mano derecha. Le di ese pegozón. Esto en la iglesia, saliendo de la iglesia de la Salem, todo el mundo ahí afuera. Con la mano agarrada le di, porque él estaba del otro lado de la verja. Usted sabe que la Salem es una verja. Y le di ese pegozón así, ¡pum! Que lo noqueé. Mentira, no lo noqueé, porque el tipo era fuerte. Venía cruzando para encima de mí. Y ahí fue, ay, qué lío fue. Tremendo. Todo el mundo ahí. Oye. Tremendo. A los 2 o 3 días, él y yo rápido nos abrazamos, nos perdonamos, nos arreglamos. ¿Sabes cómo son los jóvenes? Pero la junta y la iglesia ya es otro nivel. Y eso es otra cosa. Llegamos a la reunión administrativa como 2 meses después. Y yo le había pedido perdón a la iglesia, a la junta y a la iglesia de forma pública. Yo seguí dirigiendo el departamento de jóvenes. Muchas personas querían que yo renunciara. Nunca renuncié. ¿Saben por qué no renuncié? Por lo que pasó aquí. Porque este hombre me quitó la ñoñez emocional. Él no lo sabe, quizás nunca lo va a saber. Pero cuando él me lo dijo, tú eres muy emocional, como me hizo sentir inferior, pero con una muy buena razón. Él estaba en otro nivel, es como un maestro enseñándole a un estudiante. Esto no era para que tú te pusieras así. Yo no permití que lo que sucedió, que ese error que se cometió ahí, desbalanceara mi vida. Y recibí mucha crítica, mucho ataque. La reunión administrativa llegó y el voto de la mayoría era que continuara como director de jóvenes. Y continué. Desde ese entonces, ha pasado muchas cosas en mi vida. Han llegado cada una de esas emociones. Y Dios me ha dado la fortaleza de enfrentarla, porque yo he aprendido desde aquí a contrarrestar la emoción inmediatamente. No es conocimiento. Esto no es un asunto. Usted no necesita conocer, memorizar Daniel y Apocalipsis para lidiar con esta situación. Es un asunto de estrategia. Si usted hace lo que yo hice, le va a ayudar. Yo tengo en mi mente una estrategia ante cada una de estas situaciones. No significa que siempre funcionan al 100%, pero me han ayudado. Y aunque en ocasiones tengo que hablar fuerte, eso no tiene nada que ver con un descontrol de las emociones. Hablar con amor y con autoridad es parte del cristianismo. Pero no dejar que las emociones controlen nuestras vidas es lo que hemos sido llamados a hacer para este tiempo.
Entonces yo quisiera que usted piense, yo le di 2 ejemplos de mi vida. Piense usted en cosas que ha hecho y que ha dicho. Y lo primero que una persona que está en problemas debe de reconocer, debe de entender, dijimos al principio, es reconocer que tiene una situación. Que como seres humanos finitos cometemos errores, tenemos tendencias. Pero somos llamados a trabajar en contra de esas tendencias para poder cambiar nuestro estilo de vida. Proverbios capítulo 16. Proverbios 16. Miren cómo dice. Versículo 32. Ya está. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. ¿Cómo lo que dice Salomón? Que mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una gran ciudad. A veces admiramos a esos hombres grandes, conquistadores, inventores, famosos, nombres de renombres. Pero la Biblia dice, ese no es tan grande en el cielo, el más grande es el que domina su espíritu. Domina su espíritu. Caín fue invitado a dominar su enojo. Dios lo invitó, Dios lo llamó a controlar esto. Pero inmediatamente Dios le dice eso, en el siguiente versículo, ¿qué hace Caín? ¿Qué hace Caín? ¿Ah? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos la emoción esta? Atacar. Caín, Abel, ven acá. Eso fue lo que hizo. Pues él no se enfocó en el problema. El problema era él. Él pensaba que el problema era Caín. No, eres tú el del problema, no soy yo. Eres tú el esto y esto y esto y esto. No estamos atacando el problema porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Es contra espíritus de demonios. Y los espíritus de demonios son expertos en embriagarnos para el cristiano que no consume alcohol con esto. Somos alcohólicos de esto. Y nos emborrachamos de esto. Con el alcohol alimentamos con el alcohol, el cuerpo consume el alcohol, pero el yo consume estas emociones negativas. Y una de las razones por las que caemos en estas emociones, es por el egoísmo, el ego. Sí. Cuando una persona se siente inferior, cuando alguien hace algo, te dice algo que te hace sentir inferior, tú te enojas. Eso es solo un ejemplo que yo puse aquí. Cuando hay confusión, tú como que te frustras. Uno halla para dónde coger. Cuando tú sientes que vas a perder algo bueno y a ganar o a obtener algo malo, tú sientes miedo. Cuando tú vas a experimentar una pérdida de algo que tú quieres, tristeza. Y ante una tentación, placer. Noten que esas cosas atacan lo que yo quiero, lo que yo deseo. Atacan mi posición, mi experiencia, mi idea. Y quien se enoja es el yo. Y por eso vienen las emociones. Y las emociones. Al yo atacar a la persona y no atacar esto, entonces esto empieza a engordar. Es como que tú tienes un compañero y hay un enemigo que se acerca para lastimarte. Y tú en vez de defenderte o de atacar al enemigo, atacas a tu compañero.
Tu enemigo dice, ¿y este loco? En vez de atacarme a mí, está atacando a su compañero. Y ahí hay que coger fuerza, porque tú estás distraído, tú estás descuidado, tus energías están canalizadas o descanalizadas, podría decir, en una dirección donde no debería de estar. Y ahí tú pierdes fuerza y energía y entonces viene el enemigo y te agarra y te arropa. Y luego de que te da la paliza, tú dices, bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Pero si en vez de eso reconocemos al enemigo y agarramos fuerza de nuestro compañero, en este caso sería la Biblia, la palabra de Dios, la oración. En mi mente empiezo a cantar una canción, empiezo a recordar un texto bíblico. El texto bíblico no va a aparecer de la nada. Hay personas que, por eso es que cuando una persona se enoja, nada bueno le llega a la mente. ¿Por qué? Porque no entrenamos la mente para eso. ¿Por qué cuando una persona se enoja, en lo menos que piensa es en el mensaje de esta noche? Usted se enoja esta semana que viene y usted no va a pensar en este mensaje. Y en los cientos y cientos de mensajes que usted ha escuchado por el internet y aquí, sobre el tacto, sobre el amor, sobre la misericordia. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está entrenada para eso. La evolución, ¿verdad? La evolución, lo que hemos aprendido, nuestro cuerpo que va inclinado hacia lo malo, hacia el pecado, va en piloto automático. Usted ve cuando usted se sienta en el auto y llega al trabajo a 30, 25 minutos y no sabe todas las vueltas, o sea, no está consciente de todas las vueltas que dio, es como en piloto automático. Pues así somos con esto. Ya en nuestra mente, para el que piensa que no, hay una estrategia de cómo vamos a reaccionar automáticamente cuando sentimos una de estas cosas. Hay una estrategia ya hecha. Se hizo sola, porque todo lo malo nace así solo. Lo aprendemos y lo agarramos así. Si queremos vencer eso, tenemos que crear una estrategia nueva para entonces hacer desaparecer la vieja. Hay que matar el viejo hombre, la vieja naturaleza carnal, y darle vida a la naturaleza espiritual. Esta es una estrategia que toma tiempo, energía, dedicación. El cristiano que no dedica tiempo y fuerza, si usted, ¿sabe por qué usted recibe un cheque toda la semana? Usted trabaja 40 horas. Quédense en su casa a ver si lo va a recibir. No, quédese. Quédese en su casa el mes completo para ver si va a poder pagar la luz y la renta. Esos que están trabajando en el gobierno, si no ahorraron, se la van a pasar mal. Déjeme decirle algo. Y yo lo he dicho aquí antes, responsable de su bienestar no es el presidente, es usted. Porque el que no hizo una estrategia para lidiar ante las crisis, hoy en día culpa al presidente. Porque en los últimos 10 años, en vez de ahorrar, de administrar, de invertir sabiamente, desperdició y malgastó todo su dinero y ahora tiene que buscar a alguien a quien culpar. La crisis va a venir, ya sea por la decisión de un presidente o por la naturaleza, y cuando llegue nuestro deber es estar preparado. Entonces, si para recibir el cheque toda la semana o quincenal, hay que echarle 40 horas a esa compañía, usted piensa que usted va a recibir el cheque del Espíritu Santo haciendo nada. Esa es la pregunta que Dios le hace a la iglesia. Porque no tiene sentido decir que vamos a recibir un cheque si no trabajamos. Mucho menos sentido tiene decir que vamos a recibir el Espíritu Santo si no dedicamos tiempo.
y sacrificio para lidiar con esto. Acuérdense que el primer paso, ya estamos finalizando, para recibir el Espíritu Santo es limpiar nuestro corazón. Isaías describe un corazón sucio, podrido. Nuestras obras son como hojas secas, se las lleva el viento. Y quien limpia nuestro corazón, ¿quién es? Jesús. La sangre de Jesús nos limpia. Y al limpiarnos, Jesús va obrando en nosotros y empezamos a aceptar su palabra. Empezamos a unirnos más. ¿Okay? Empezamos a ayudarnos más. Muy bien. Y empezamos a orar más. Esto fue lo que hicieron los apóstoles. Entonces el Espíritu Santo, que ya de por sí ha estado trabajando en nosotros porque Jesús sopló el Espíritu antes de irse, entonces se derrama de manera sobreabundante. Porque el soplo podría decirse la lluvia temprana y el derramamiento en Pentecostés la lluvia tardía, que de por sí es la lluvia temprana para ellos, pero para nosotros es la lluvia tardía. Si queremos recibir la lluvia temprana, ese soplo, debemos de hacer lo que tenemos que hacer. Y esto es parte, más los 4 puntos que mencioné. Entonces vamos a ser aptos para recibir la lluvia tardía. Esto es un poder cual usted ni se imagina. Aquí, porque hoy en día pensamos que mientras más dinero se invierte en la campaña, mientras más conseguimos más gente. No. Aquí se va a hacer algo sencillo y van a venir miles de personas a los pies de Jesús. Porque el Espíritu Santo que está obrando. Hoy en día nosotros obramos hasta cierto punto. Aquí es el Espíritu Santo que va a decir así, va a transformar el corazón y la persona va a venir a los pies de Jesús. No es emoción, no es sentimiento, es una verdadera transformación. Eso se logra solamente cuando está el Espíritu Santo. Los apóstoles quisieron hacer cosas. Jesús los mandó a hacer cosas y no podían sacar ni siquiera demonios. Eso somos nosotros. Nosotros intentando. Y eso es bueno intentar, porque eso nos va a llevar hacia el Pentecostés. Es bueno intentar, es bueno campaña, es bueno cantar, es bueno predicar, es bueno hacer todo esto. Pero tenemos que entender que este no es el fin. La meta es alcanzar la lluvia tardía. El derramamiento del Espíritu Santo. Pero no te me frustres cuando el demonio no quiera salir. No quiso salir el demonio, yo no sirvo para ser apóstol tuyo. Me voy a ahorcarme. Porque te traicioné, me voy a ahorcar. ¿Qué es eso? Judas sigue esperando, sigue orando, sigue estudiando, sigue predicando, sigue, porque un día va a llegar el momento en el que el Espíritu Santo se va a derramar y va a transformar tu corazón. Y ese momento está a punto de llegar. Si tú te desanimas, tú y yo, a mitad de camino o llegando ahí a la meta, vas a perder todo ese tiempo, toda esa energía que invertiste por años, estando tan cerca de ver a Jesús cara a cara. Que Dios le bendiga grandemente. Mañana continuamos con los 10 días de oración durante el culto divino. Nuestra primera anciana va a tener el mensaje, va a continuar con el mensaje que estamos dando. Y luego el domingo, si la nieve no permite, vamos a estar aquí. Acuérdense que la forma de saber si tenemos culto o no para la iglesia, tenemos un grupo a través de WhatsApp y por ahí vamos a notificar a todos los miembros y a través de llamadas para que estar al tanto de la situación, si vamos a tener culto el domingo o no. Y el lunes va a estar frío, casi bajo cero. Así que abríguese bien ahí al trabajo, con nieve y con frío. Muy bien, vamos a estar de pie, vamos a cantar. Muy bien, yo era el 204. 204, este fue el himno que Miriam pidió. Vamos a finalizar cantando "Oh, cantádmelas otra vez".
bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos dan luz, claridad, entendimiento. Pero ese conocimiento no tiene valor a menos que sea puesto en práctica, que sea aplicado a nuestras vidas. Señor, perdónanos por los errores que hemos cometido en el pasado como resultado de dejarnos influenciar o dominar por las emociones. Todos los que estamos aquí hemos caído y somos culpables de esto. Nadie debe de juzgar a nadie para condenación, porque todos estamos en la misma condición. Pero sí somos llamados a interrumpir este patrón. Sí somos llamados a decir alto, a dar un paro a esta tendencia y poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta noche, Señor, pedimos, imploramos que el Espíritu Santo sea derramado sobre cada madre, sobre cada mujer, sobre cada joven, sobre cada hombre, sobre cada hijo, sobre cada líder, sobre cada amigo, sobre las personas que nos están viendo en las redes sociales, sobre cada uno de nosotros, tus hijos, que necesitamos del apoyo y del sostén del Espíritu Santo. Que esa porción, esa pequeña porción que recibimos todos los días, nos vaya preparando para cuando se derrame en su plenitud el poder del Espíritu Santo, podamos estar capacitados física, espiritual, mentalmente para recibirlo. Esta noche podamos llegar con bien a nuestros hogares, descansar, meditar en tu palabra, levantarnos mañana con la luz del sol, listos para venir y seguir adorándote en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.